Hola amigos, en los métodos de localización de una planta hay métodos que son cualitativos y cuantitativos. Entre los métodos cualitativos están los de asociación aparente y de cuestionarios que ya conocimos. En los métodos cuantitativos destacan el análisis de costos, método por evaluación de puntos y los centros de gravedad. El preferido generalmente es el de evaluación por puntos, sin embargo vamos a ver cada uno de ellos, empezando con el de análisis de costos. Este método, como es un método cuantitativo, toma en cuenta cantidades, valores, en este caso costos, que implican o que intervienen en la toma de decisiones para elegir la mejor localización para una planta. Y su implicación principal pues es el punto de vista monetario, que es el que define el mejor lugar para una localización. Sin embargo, a pesar de ser un buen parámetro y un buen método, basarse solamente en costos puede ser engañoso. Puede ser que se tome en cuenta al final otros factores como, por ejemplo, la conflictividad, el acceso a mercados, clima y otros más. Basados en este método, vamos a realizar un ejercicio, el método de análisis de costos. Dice entonces que una empresa transnacional ha determinado usted los factores que afectan la localización de una planta industrial a nivel macroeconómico. Pretende ubicarse en una ciudad de las tantas que se encuentran dentro de la región. 3 ciudades se presentan como candidatas sobre la base de recolección de datos expresados en costos de inversión, costos fijos y costos variables, que se describen a continuación. Pero antes vamos a ver lo que ustedes ya manejan muy bien. Ejemplos de costos. Ejemplos de costos de inversión es la adquisición del terreno, los costos de construcción del edificio y maquinaria y equipo. Costos fijos, ejemplos de costos fijos son sueldos, impuestos, seguros y pagos de servicios como el agua, energía eléctrica, teléfonos. Y entre los costos variables, como ejemplos de costos variables, tenemos materia prima, pago a proveedores, transporte y mano de obra. Entonces, ya teniendo en cuenta y teniendo claros lo que son costos de inversión, costos fijos y costos variables, vamos a suponer entonces que ya tenemos estos costos para 3 ciudades de la región que hemos elegido. Hemos elegido Shela, Masati y Toto dentro de la región del suroccidente. Para ubicar nuestra planta dentro de esas 3 ciudades vamos a escoger la que por costos sea la mejor para nosotros. Es decir, sus costos finales globales sean los más bajos. Suponiendo entonces que ya tenemos hecho el estudio de los costos fijos, tenemos que para Shela son 25.200, para Masate 17.450, para Toto 20.756. Luego los costos variables unitarios para Shela 8.550.50, para Masate 10.476.39 y para Toto 8.520.45. Luego también tenemos los costos de inversión para Shela 1.165.350, para Masate 1.181.880
y para Toto 1.179.800. Teniendo entonces estos tres costos, los fijos, los variables y los de inversión, vamos a calcular. Aquí tenemos cómo calcular los costos totales de operación mediante esta fórmula. Los costos totales de operación dice que son iguales a los costos fijos más los costos variables por Q. Q es la cantidad a producir durante un año, la cantidad de producto que nosotros vamos a producir durante un año. Entonces, esta es la que tomen en cuenta nuestra fórmula para los costos totales de operación. Luego aquí tenemos una tablita para calcular los costos de operación que van a surgir de esta fórmula. Entonces vamos a utilizar una tabla en Excel. En esta tablita vamos a calcular los costos totales de operación para cada una de las ciudades. Tenemos la ciudad, Shela, Masati, Toto, y los costos de operación, costos fijos y costos variables. Entonces vamos a copiar los costos fijos para cada una de las ciudades y los vamos a pegar en esta tablita. Colocamos en esta tablita los costos fijos y los costos variables para cada ciudad, y Q, que es la cantidad a producir, tiene que ser la misma para las tres ciudades, que es lo que esperamos producir durante un año. Supongamos entonces que puedan ser 3.000 unidades, es la misma cantidad para las tres ciudades. Entonces, si aquí en este total ya tengo ingresada la fórmula que da costos variables más costos fijos por la cantidad a producir, que en esta ocasión, para este ejemplo, es 3.000. La cantidad a producir tiene que ser la misma para las tres ciudades. Lo que va a variar entonces son los costos fijos y los costos variables. La cantidad a producir es lo que nosotros queremos o pensamos producir durante un año. Entonces, estos son los totales de los costos de operación para las tres ciudades, para Shela, para Masate y para Toto. Ahora necesitamos saber, entonces ya tenemos los costos de operación, los costos globales, para ver en qué lugar me es más económico operar. Entonces tenemos otra tablita donde ya tenemos los costos de inversión y los costos de operación para cada ciudad, para Shela, para Masate y para Toto. En esta tabla entonces tenemos el resumen de los costos de inversión. Copiamos los costos de inversión para Shela, para Masate y para Toto. Solo los copiamos del dato que teníamos inicialmente. Los costos de operación son los que resultaron de la tabla anterior. Estos son los costos de operación para Shela, para Masate y para Toto. Entonces, los costos globales es la suma de los costos de inversión y los costos de operación. Es decir, para Shela, por ejemplo, 1.165.350 más 101.551.500
que hacen un total de 102.716.850 quetzales. Igual para Mazate sumamos los costos de inversión más los costos de operación. Para Toto sumamos los costos de inversión más los costos totales de operación y obtenemos los costos globales de operación, que para Shela son 102.716.850, para Mazate 84.961.050 y para Toto 89.009.150. Entonces, viendo por simple inspección, vemos que el costo más barato de operación está en la ciudad de Mazatenango. Y en términos financieros, esta es entonces nuestra mejor localización para la planta. Este es el método de análisis de costos. Sin embargo, como se dijo anteriormente, es un buen parámetro, es un buen método, sin embargo no es definitivo para la mejor localización de una planta. Gracias, y cualquier duda, comentario, háganlo llegar por favor.